Muy lamentable. La Chiquis Rivera hace fuertes declaraciones. Se ha vuelto un circo lo de mi familia. Me da vergüenza. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Si bien siente que los trapos sucios deben lavarse en casa, Chiquis decidió romper el silencio sobre los conflictos en su familia. Me ha causado mucha ansiedad. Sí, me ha afectado mucho, confesó. Antes de la artista, soy una mujer, soy una hermana, soy una hija y me duelen ciertos comentarios, dijo. Se han dicho muchas cosas de mis hermanos que no me gustan, que me duelen. Como una leona, la primogénita de Jenny Rivera salió en defensa de sus hermanos menores. Chiquis dijo que se hizo una contabilidad de los negocios de su madre. Es algo que nos pertenece. Yo no soy parte del testamento, pero sí soy hija y Johnny quiso por muchos años hacerlo y yo le decía que no porque yo no quería causar un problema. Nunca quise que se hiciera público, pero Rosy, siendo la albacea, ella tenía una responsabilidad de dar una contabilidad anualmente. Nunca se nos dio. Los niños nunca preguntaron nada. Ellos confiaron, relató. Cuando su hermano Johnny cumplió 20 años, Chiquis lo ayudó a encontrar un abogado. Lo apoyé en eso, como su hermana y porque yo también tenía preguntas, admite. Chiquis dice que no se siente que le deben una disculpa a su tía Rosy Rivera, quien recién abandonó su cargo de CEO de Jenny Rivera Enterprises, responsabilidad ahora asumida por su hija Jackie Rivera. Johnny nada más quería saber cuánto dinero había dejado mi mamá, dice Chiquis. Lo que querían saber con esta contabilidad es cuánto dinero había dejado Jenny Rivera y cuánto se le pagaba de salario a su tío Juan Rivera, a su tía Rosy Rivera y al esposo de Rosy. Johnny nunca dijo que Rosy era una ratera, afirmó. En una cuenta que es la de los niños, el trust de mis hermanos, ahí es donde se hizo la contabilidad. No se hizo en Jenny Rivera Enterprises, en Jenny Rivera Fashion, en ninguno de los negocios. Ese es punto aparte. Los números estuvieron un poco raros. Duraron 192 días para entregarnos la contabilidad, añade Chiquis. Duraron meses y meses para darnos algo que si todo estaba bien porque iba a durar tanto tiempo, se nos entregó. Y sí, al principio hubo unos números que no cuadraban. Había más de $1 millón que estábamos como, ¿qué onda? ¿Dónde está este dinero? Por fin, sí nos dieron que eran para los taxes. Nos dieron pruebas de eso. Perfecto, pero nunca se nos dio la contabilidad para los negocios. Jackie estaba estresadísima. Johnny también por todo lo que se estaba diciendo en las redes sociales, los comentarios de las personas. Dijo Chiquis sobre cómo este proceso ha afectado a sus hermanos. Rosy dijo, ok, me voy, pero yo quiero $165,000 para irme, que a mí se me hizo raro, se me hizo de muy mal gusto. Todo lo que les estoy diciendo son hechos, no tengo por qué mentir. Chiquis, quien lanzará su nuevo libro Invencible en febrero, revela que la relación con muchos de sus familiares se ha dañado. Sí, me he peleado con mi abuelita, me he peleado con Juan, dijo. Yo me quería mantener lejos de esto, pero me duele por mis hermanos, que ahora dicen que Johnny es un malagradecido. Me duele porque no saben la verdad. Mi abuelita me dijo a mí personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenny Rivera, que en su opinión ya hemos manchado el legado de mi mamá, dijo sobre doña Rosa Rivera. Yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder. No queríamos ni el poder ni la responsabilidad de tener control de todos los negocios. Yo estoy muy orgullosa de mis hermanos, trabajan todos. No quiero afectar la imagen de Rosy, de Juan,
Pero lo justo es justo. Es la primera y la última vez que yo hablo de esto, aseguró. Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosy, y Rosy lo sabía. Rosy se lo dijo a mi hermana Jackie en ese entonces. Rosy pagó el dinero, creo que fueron como $80,000 que se robaron. Ya Rosy lo pagó todo. Quizás Rosy no es una ratera, quizás Rosy no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado. Ellos son los de la herencia. No se le va a dar $165,000 a Rosy, se le va a dar $84,000. Ahora, Juan también está pidiendo dinero que se le debe, añadió sobre su tío Juan Rivera, quien según la Chiquis pide casi $300,000. ¿Quién le debe una disculpa a quién? ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros? Yo no quiero nada que ver con esa familia, nada, afirmó Chiquis. Yo le deseo lo mejor a ellos, pero sí quiero yo apartarme. Chiquis añadió en el video que su madre, la difunta diva de la banda, siempre priorizó a sus hijos. Si estuviera mi mamá, las cosas fueran muy diferentes. Mi mamá era una leona por sus hijos. Ella no puso a su madre ni a su hermano, ni a Rosy. A nadie puso en su testamento, no más a sus hijos. A mí me sacó por un problema que no era cierto. Dios sabe que no es cierto, pero me hizo un gran favor, mi mamá, por sacarme. Se lo agradezco mucho, eso me ayudó a trabajar. La cantante, empresaria y conductora del podcast Chiquis and Chill y del programa La Mejor Versión de Ti con Chiquis, asegura que ha aprendido a salir adelante con su propio esfuerzo. Quedamos a la espera de las reacciones del resto de la familia Rivera ante estas fuertes declaraciones de Chiquis. Coméntanos tú qué opinas acerca de estas declaraciones de Chiquis Rivera. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.